Bueno, vamos ahora a las barbaridades de la reforma Frankenstein, ¿no? No es como dicen por ahí. Esta mañana incluso escuché a la señora Marta Peralta, es que mandándole felicitaciones a la Comisión Cuarta. ¿Qué tal esto? Dios mío. Ay, ay, ay. Bueno, esta caricatura de Matador es de lo más ilustrativo, ¿no? La señora Angélica Lozano engendrando pues la reforma Frankenstein, ¿no? La doctora Angélica Corta Lozano. Genial Matador con esta caricatura con la que comenzamos las 10 barbaridades de esta señora que ahora saca pecho, ¿no? Porque ella cree que con esto le hace un daño al presidente Petro y a los candidatos de la izquierda en el 2026 y le hace un favor a su esposa, la señora Claudia López, de quien dijo el presidente Petro me ha traicionado más de 7 veces, otra oportunista. Ya entonces, lo que empieza a circular en el campo alternativo es el repudio a el oportunismo, la mentira, la manipulación de esta señora. Ni un voto por ella, ni un voto por el sector del partido de esta señora que, entre otras cosas, se negaron a escindirse, o sea, a dividirse legalmente, porque no les convenía, ¿no? Se quedaban solas. Porque hay un sector del Partido Verde Progresista. Bien, y mírenla aquí, conspirando con Paloma Valencia. Miren, ¿qué se estarán mostrando ahí? ¿Qué trinos o qué documentos o qué mensajes están leyendo allí? De lo que no tenemos duda es de que están conspirando contra el pueblo, viendo a ver cómo sacan como sea, así sea un Frankenstein la reforma, porque la gente no lee, se amparan, se escudan, confían en que la gente no lee, en que la gente creen que la gente le sigue comiendo cuento a RCN y Caracol o a eventuales traidores, ¿no? Y entonces creen que van a poder seguir conspirando. Pues esta representante que tenemos aquí, María Fernanda Carrascal, hija de un dirigente obrero, fundador de sindicatos, un señor trabajador, su padre fue un gran luchador. María Fernanda Carrascal, representante de la Cámara del Pacto Histórico, fue entrevistada ayer por Giovanni Enciso, y doy los créditos y el reconocimiento del medio alternativo Estrato Medio, y hizo todas las revelaciones sobre lo nefasto de la reforma Frankenstein que está saliendo o que ha salido de la Comisión Cuarta, porque ya la aprobaron. Ya aprobaron la reforma en la Comisión Cuarta, ahora va a plenaria del Senado, no olviden eso. Falta la lucha en la plenaria del Senado. María Fernanda Carrascal, representante de la Cámara del Pacto Histórico, escribimos esta mañana, enumera las barbaridades aprobadas en la Comisión Cuarta del Senado, liderada por Angélica Lozano en el marco de la reforma Frankenstein engendrada allí para despedazar la reforma laboral e ir contra los derechos de los trabajadores. Entonces voy a mostrarles cuáles son las denuncias que hizo la representante. No es senadora, ¿no? Porque a veces nosotros somos muy imprecisos. Lo más valioso de las denuncias y de la lucha comunicacional es siempre ir con el dato preciso, con el dato cierto, procurar no cometer errores. Siempre cometeremos errores. Yo mismo cometo errores con todo el recorrido que tengo pues en la búsqueda de información, pero procuremos cometer los menos errores posibles. Entonces, primera denuncia que hizo María Fernanda Carrascal, que se aprobó en la ley en el proyecto Frankenstein, que la noche empiece a las 7. La ponencia de Aida Abella, que fue la única senadora del pacto histórico, fue la única senadora de la Comisión Cuarta que se opuso al proyecto Frankenstein y fue derrotada por 13 votos a 1, o sea, 14 contra ella, 12 votos a 1.
le tumbaron su ponencia positiva de la reforma del gobierno y dos se abstuvieron. Parece que un personaje del que ya hablamos aquí, un senador de ahí de Nariño, y parece que el señor Paulino Riascos, que es otro traidor, que fue elegido en la lista del Pacto Histórico, ahora creó su propio partido de derecha. Y los otros 13 y los otros 12 votaron contra la ponencia de Aída Bello. Pero ella planteaba recuperar la hora de las 6 de la tarde. No, pues aprobaron 7 de la noche. O sea, el día se prolonga hasta las 7 de la noche, según estos congresistas. ¿Para qué? Para no pagarles la hora del recargo nocturno de 6 a 7. Así de sencillo, amigos. Es fácil de entender. Adquiramos estas herramientas para dar la lucha política, ideológica, de comunicación. No podemos perder la guerra comunicacional. Estamos en una guerra comunicacional. Así de sencillo. La oligarquía le desató la guerra comunicacional al gobierno. Una guerra que ahora llaman cognitiva, ¿no? Del conocimiento, cognitiva, del conocimiento. Segunda trampa en el proyecto Frankenstein. Proyecto Frankenstein, salido de la Comisión Cuarta. Revivieron los contratos sindicales que precarizan a los trabajadores de la salud. Dijo María Fernanda Carrascal, no peluquearon, trasquilaron la reforma laboral. La trasquilaron. Y además la despedazaron, ¿no? La volvieron un Frankenstein. Por eso hablamos del Frankenstein. A ver, el Frankenstein. Véala aquí. El Frankenstein es el de la izquierda. Le sacaron el ojo, le mocharon una pierna, cortaron un dedo. Bueno, la reforma Frankenstein. Entonces dice María Fernanda Carrascal que el segundo golpe en esta reforma es que revivió los contratos sindicales que se prohibían en la consulta popular. Entonces, por eso tiene tanta validez la consulta popular. Primero, porque el día no empieza, la noche no empieza a las 7 y no a las 8, y la consulta popular arranca por ahí. Que sea a las 6. Segundo, que se acaben los contratos sindicales. ¿Qué son los contratos sindicales? No es defensa del sindicalismo, no. Son unos contratos que se inventó Álvaro Uribe para corromper al sindicalismo y también para que empresarios oportunistas crearan supuestos sindicatos de papel para contratar, para tercerizar el empleo. Ojo con eso, esos son los famosos contratos sindicales, tercerización del empleo. Y una enorme cantidad, dicen que más del 90% de los contratos sindicales están en el sector salud. A muchísima gente, enfermeras, trabajadores, personal de servicios, etcétera, médicos, incluso los contratan mediante los nefastos contratos sindicales, que no son de los sindicatos, sino de oportunistas que crean supuestos sindicatos para contratar ese tipo de tercerización que va contra los derechos de los trabajadores porque no les pagan el salario pleno, porque la mayor parte de lo que les pagan las entidades prestadoras de salud va a los dueños de los tales sindicatos. Entonces revivieron eso. Segundo elemento negativo. Tercero, les quitan a los trabajadores las garantías del debido proceso en su defensa ante arbitrariedades cometidas por los patrones, como ocurre con las empleadas domésticas y con muchos otros. O sea, el punto de ampliar la posibilidad de que los trabajadores puedan defenderse de manera oportuna y con el debido proceso frente a los patronos se vulnera en esta ley Frankenstein, en este proyecto Frankenstein. Ojo con eso, tercera denuncia. Cuarta denuncia de María Fernanda Carrascal en esta entrevista con Estrato Medio. Limitaron las licencias médicas de todos los trabajadores. Limitaron las licencias médicas. O sea, un ataque directo para que los trabajadores tengan que laborar enfermos, aunque estén enfermos.
tengan que laborar aunque estén enfermos. Limitan las licencias médicas para los trabajadores. Quinto, quitaron la licencia a las mujeres menstruantes. La dejaron solo para los casos de endometriosis, que es un caso más grave, y dejaron por fuera otras formas de dolencias. Imaginen ustedes, un ataque directo a la mujer trabajadora. Quitaron las licencias a las mujeres menstruantes, que era una reivindicación femenina, una reivindicación de la mujer, una reivindicación muy impulsada por el presidente Petro. Sexto, acabaron la licencia de paternidad. Ojo con eso, que se pagan con los aportes. Esas licencias se pagarían con los aportes de los trabajadores, porque es con los aportes que hacen a la seguridad social los trabajadores que se pagan esa licencia, no la pagan los patronos. Pues así todo la quitaron. ¿Para qué? Para evitar que los padres, cuando acaban de tener un bebé, pues puedan ayudar a su esposa por determinado tiempo en la atención de la casa, la atención del bebé, la atención de la misma esposa. Es una actitud absolutamente nefasta y contra los derechos de la población. Séptimo, los conductores de vehículos de carga, las tractomulas, etcétera, fueron excluidos de la reforma y no podrán ser formalizados como se acordó en el paro nacional. Recuerdan que el paro de los transportadores del año pasado se pudo levantar rápidamente una semana después de decretado porque el gobierno se comprometió a la formalización de los trabajadores del transporte por carreteras. Pues esta gente, seguramente haciendo cálculos también a ver si le hacen un nuevo paro de transportadora al presidente Petro, sacó de la reforma los beneficios, la formalización para los transportadores, para los conductores, que no son los dueños de las tractomulas, ni de las empresas, ni de los gremios de los pulpos del transporte. Es más, allá escucharon fue a los dueños de las empresas, no a los conductores. Ojo con eso, aquí las estamos enumerando una por una. Tomen nota, nada cuesta tomar la notica, sacarle una foto y tener esto que estamos resumiendo aquí, este trabajo de pedagogía como elemento para el debate y para la discusión, ¿no? Ojalá hubiese más personas conectadas con nosotros, amigas y amigos, para que conocieran esto. Ojalá hubiera más gente conectada. Pero como no la hay, pues ruego a las personas que están conectadas que por favor conviertan esto en herramienta de pedagogía popular. Atentado contra los trabajadores número 8. No se aprobó el jornal para los trabajadores del campo. Ojo con eso. Los campesinos quedan otra vez por fuera, segregados por estos aporofóbicos. Aporofóbicos es que odian a los pobres. Odia a los pobres. Entonces, otro motivo más para que la consulta popular siga vigente. La reivindicación del contrato para los trabajadores del campo. No se reconocen los derechos de los trabajadores del agro, denunció María Fernanda Carrascal. En materia agropecuaria, dijo ella, se evidencia que el Congreso está lleno de finqueros y de gente de la agroindustria. Estos quieren evadir las prestaciones sociales y las garantías laborales y salariales con los jornaleros, que son los más precarizados, o sea, los que menos salarios tienen y los que no tienen prestaciones sociales, ni derecho de vacaciones, ni de primas, ni de seguridad después del empleo, en el desempleo, nada de eso. Precarizados, eso significa precarizado. Y ella dio a conocer el caso de un trabajador de Álvaro Uribe que tuvo la valentía de denunciar cómo se burlaban sus derechos, incluso demandó. Y recordó la congresista que hay congresistas que se roban las tierras baldías de la nación, pero hunden los derechos campesinos, y recordó pues lo que denunció Harman y denunció el presidente Petro en el Consejo de Ministros número 9. Y aquí están los congresistas
pillados invadiendo terrenos del Estado de la Nación, a los que no tienen derecho, apropiándose de ellos, congresistas investigados por ocupar baldíos, Marco Daniel Pineda García, Liliana Esther Vitar, Lidio García Turbay, Ana Paola García Soto, Carlos Cuenca Chaus, familiares de Paloma Valencia, Juan Sami Merec y Luis Eduardo Díaz Mateos. Ahí están. Mientras se apropian de los terrenos de la nación indebidamente, uno no puede ir, ay, que mira qué bonito ese terreno, debe estar baldío y prum. Al otro día llegamos a invadirlo. No, eso no es así. Están siendo investigados. Pero mientras eso hacen, atentan contra los derechos de los campesinos. Inauditos, la mayor expresión de cinismo, ¿no? Noveno atentado contra los trabajadores. Les quitan la laboralidad a los contratos de aprendizaje de los aprendices del SENA, ¿no? Lo dejan tal como está. Ahora dejan un salario mínimo como apoyo de sostenimiento sin prestaciones sociales y les quitan los riesgos profesionales, gravísimo, porque todo trabajador debe estar protegido por riesgos profesionales. Mencionaba la representante Carrascal que alrededor de 146 jóvenes han resultado afectados fatalmente por accidentes laborales. Terrible esto. Les quitan el seguro de riesgos profesionales a los aprendices en la etapa electiva, o sea, de estudio. O sea, les importa un cieso la vida de los aprendices del SENA. Otro motivo para mantener en firme la consulta popular, queridos amigos. Entonces, ¿cómo vienen a decir ahora que no, que es que ya la consulta no, porque perdió razón? No ha perdido razón. Y tiene todo el sentido lo que está haciendo el gobierno de mantener y seguir luchando por la consulta popular. Y 10, ataque 10 a los trabajadores en el proyecto Orangután, aprobaron el trabajo por horas, gravísimo, como si esto fuera Estados Unidos. El trabajo por horas, que representa, el trabajo por horas representa 18% menos para los trabajadores. Al lado de acuerdo con investigaciones, les pagan menos, porque si es por hora, entonces el empleador paga menos. Pero además de eso, implica más trabajo de la persona, conseguirse más empleos, salir de uno para llegar al otro, y luego pasar al otro y al otro y al otro, sin protección, sin seguridad social, sin posibilidad de cotización para pensiones, etc. De modo que gravísimo. Aquí están los 10 atentados contra los derechos de los trabajadores que han quedado incluidos en la reforma Frankenstein. Lo denuncia María Fernanda Carrascal. Aquí ven la conspiración, el denominado centro, que no es centro sino derecha, y la extrema derecha, y el proyecto Frankenstein que está saliendo del Senado de la República. Falta el cuarto debate. Tendrán que dar el cuarto debate en el Senado de la República.